Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta línea uno sobre interculturalidad del primer Congreso Internacional de Artesanías, Voces, Saberes y Haceres. Mi nombre es Jorge Valtierra Zamudio, soy antropólogo social e historiador, investigador en la Dirección de Investigación de la Universidad La Salle, y me he enfocado en distintas áreas sobre gobernanza cultural, patrimonio cultural, en particular el fenómeno religioso y bienes culturales intangibles, pero en esta ocasión vengo a hablar justamente sobre este tema del patrimonio cultural y los derechos culturales, reflexiones sobre los mecanismos de discriminación cultural en la producción artesanal. Y bueno, el motivo por el que titulé esta presentación de esta forma es con base en mi experiencia en contextos indígenas, comunidades en donde llevan a cabo una importante actividad artesanal que es indispensable para la subsistencia de la comunidad y que sin embargo no se valora ni se hace visible como una labor artesanal, o por lo menos no como en otros contextos, ni se alcanza a percibir en general el conocimiento heredado que conlleva la realización de las artesanías. Mucho de esto puede explicarse desde nociones como el consumo cultural, lo que lleva a pensar en la dinámica de un mercado turístico que impulsa gran parte de la labor artesanal, pero también es factible la discriminación y exclusión que hay de por medio en contra de los derechos culturales. Cuando se aborda una temática que involucra situaciones complejas como la discriminación y la exclusión, es probable que no se advierta la relación que esto tiene con el patrimonio cultural y los derechos culturales. Es claro que el punto en común que comparten estos conceptos es la cultura y con ello la identidad. Esto nos lleva a tratar de definir qué es lo que se entiende por cultura, pero también distinguir entre la perspectiva que desde afuera se tiene sobre este concepto y sobre quienes la viven, a diferencia de vivirla y experimentarla, como lo hacen cotidianamente los sujetos sociales que generalmente son estudiados por las ciencias sociales. Para esto es indispensable comenzar aclarando lo que se entiende por los derechos culturales, cuál es la crítica que se hace de estos, cuándo se contrasta justo con la cultura y la identidad de un pueblo o grupo social. Para abordar el tema de los derechos culturales, en primer lugar debe partirse de un aspecto polémico y cuestionable, que es una negación o desplazamiento de los llamados agentes culturales, lo que implica una noción sesgada, dependiente de la perspectiva disciplinar que se tiene de la cultura. Lo anterior implica una serie de versiones e interpretaciones de lo que es la cultura, y es evidente que la que prevalece es aquella que contienen los discursos políticos y académicos que se basan en una noción eurocentrista. Esto significa que lo que se entiende por cultura parte de un modelo ideal de sociedad, ideología, civilización, entre otros, que tergiversa las formas de representación simbólica y el uso de estas particularidades en la vida cotidiana de una sociedad determinada. Partamos de un concepto simple de cultura, según Eagleton, que son los valores, costumbres, creencias y prácticas simbólicas por las cuales hombres y mujeres viven. Y a esto debería añadirse la idea de que la cultura en sí está presente en todas las expresiones y productos, que es lo que se denomina patrimonio cultural. Los derechos culturales, entonces, son aquellos que garantizan que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y sean partícipes de esta. En el artículo cuarto constitucional es claro en esto, cuando dice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de el derecho de todos los pueblos y naciones mediante la enseñanza y la educación para promover el respeto a los derechos y libertades del hombre y asegurar su reconocimiento y aplicación universal efectiva. El problema de estas perspectivas, señala la antropóloga Maya Lorena Pérez, y sobre todo haciendo énfasis en el artículo cuarto constitucional, es que parece ser que la ley concibe que en este caso entre los mexicanos hay quienes no tienen cultura y que es obligación del Estado que estos mexicanos accedan a la cultura. Esto para proporcionar
y promover medios para la difusión y el desarrollo de la cultura como tal. Lo polémico es que parece entonces que hay gente que no tiene cultura y que tiene derecho a acceder a esta. Esto es completamente ilógico si lo pensamos desde esta perspectiva, pero bueno, al reconocer la importancia y límites de la cultura desde estas concepciones, de estos conceptos como tales, en cuanto a alcanzar el desarrollo, el bienestar social, todo este discurso propio, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el artículo 4 constitucional, esto es en el entendido de que la cultura está conformada por significaciones que se concretan en herramientas que dan lugar a una cohesión social. Así puede generarse un debate incansable acerca de la naturaleza y sentido de los derechos culturales, los cuales deben definirse a partir de comprender primero qué es la cultura, la importancia de esta, asumir que esta es inherente a los seres humanos, y es ilógico creer que existe gente que no tenga cultura, así como ilógico pensarla como una mercancía a la que se puede o no acceder. Por otro lado, la idea de patrimonio cultural en relación justamente con la idea de los derechos culturales y la tendencia de convertir en derecho las manifestaciones culturales como la danza, la producción artesanal, rituales, canciones populares, entre otros, ya se empieza a advertir aquí el significado del patrimonio cultural. Ciertamente, desde la perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cultura vista justamente como un derecho que alude a la dignidad humana que debe alcanzarse a través de la cultura, todo esto que habíamos mencionado, podríamos decir que el patrimonio cultural significa la visibilidad de las formas comunes y aprendidas de la vida que comparten los miembros de una sociedad a través de bienes y prácticas culturales. Las características del patrimonio cultural es que se transmite de generación en generación, aunque también ha sido una vía para cosificar la cultura, lo que implica que obedece un mercado y se percibe como una mercancía. Esa es la parte crítica. Dentro de esta noción de patrimonio cultural se hace una diferencia muy clara. Aquella concepción que se habla de un patrimonio cultural que satisface un mercado turístico tendiente a folclorizar los bienes y prácticas culturales, que es lo que se conoce como patrimonio global, mientras hay otro, conocido como patrimonio local, que se caracteriza porque lo ideológico se torna vivencial, se basa en la memoria de una sociedad y la interpretación se da desde la sociedad o comunidad y no por el Estado o agentes económicos, como en el caso del patrimonio global. En esta noción de patrimonio también es importante hacer una diferencia clara. Existe una materialización del patrimonio cultural a través de elementos tangibles, existe una expresión de la cultura apropiada por la sociedad y es justamente este el caso de la producción artesanal. Si se asume que los derechos culturales son aquellos que garantizan que las personas y las comunidades tienen acceso a la cultura y son partícipes de esta, una de las premisas en relación con el patrimonio cultural local es romper con los discursos políticos y económicos, como el discurso nacionalista que tiende a poseer o ser propietario de las prácticas culturales y, por lo tanto, atentar contra los derechos culturales. El debate que se genera en esta situación es si el lado nocivo hacia el patrimonio cultural son los elementos externos que intervienen, folclorizando, reinterpretando, mercantilizando, etcétera. Entonces todo lo exógeno, todo lo externo, pues, es nocivo para la cultura. En realidad no es así. Debe diferenciarse el patrimonio cultural y los propósitos de una comunidad o población en relación con este. En casos como el de Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Tlaxcala, entre otros, queda claro que la folclorización de la cultura implica ser un espectáculo, atraer al turismo, y esto es un ingreso importante para los habitantes de estas entidades. Sin embargo, debe entenderse que existen muchas manifestaciones culturales que no tienen este propósito y que no por eso dejan ser o dejan de ser patrimonio cultural. Ambos casos son importantes para mantener una economía sana porque al mismo tiempo tienen la función de mantener una identidad fortalecida. Lo que es central en cualquier caso es la valoración cultural. Y aquí es donde viene el problema de la discriminación y exclusión del patrimonio, en particular el que se expresa en la producción artesanal.
El problema de folclorizar la cultura para satisfacer un mercado específico no es el excedente económico que se obtiene y que es vital para la subsistencia de una familia o de un pueblo, sino los criterios establecidos para determinar qué es y qué no es artesanía, cayendo en una forma de discriminación que va muy de la mano de la tendencia del Estado o de los actores económicos de gran talla al decidir y definir qué es y qué no es la cultura. En algunas poblaciones indígenas como Santa María Izcatlán, en la Mixteca oaxaqueña, donde se trabaja principalmente la palma para la elaboración de sombreros, se observa una actividad que no solo es indispensable para su supervivencia económica, sino que es producto de la herencia de saberes de muchas generaciones atrás, que se trabaja con un material característico de la zona, lo que implica algo propio del mundo en el que habitan y su cosmovisión. Podemos entrar en muchos detalles, como la explotación o la mala paga que reciben por su trabajo, pero lo que quiero destacar es, por un lado, el peligro que implicaría acabar con esta práctica al no transmitir más este conocimiento a las nuevas generaciones, ya sea por los procesos de migración cada vez más comunes u otras formas de vida más redituables que implica alejarse de la práctica artesanal como tal. La artesanía no es necesariamente algo estático, ciertamente, sufre cambios, se adapta a los tiempos actuales, pero también es una forma de conservar la cultura de una sociedad específica. Por otro lado, y relacionado con esto, definir qué es la artesanía, qué es lo representativo de una cultura, a partir de aquello que es más atractivo y que satisface más a un mercado, sin el afán de criticar la venta o la introducción de ciertos productos a un mercado menos local, sí es importante señalar que se visualiza un escenario en el que mucha de la producción artesanal no se concibe como tal. Tejer un sombrero de Izcatlán no tiene el impacto de un sombrero tejido en Becal, Campeche. La elaboración de textiles de lana en algunas zonas de Oaxaca, como en los Mijes, tampoco pueden competir con aquellos textiles de Teotitlán del Valle. Mientras en algunos casos la artesanía se convierte en un producto ornamental muy apreciado por extranjeros y nacionales, ya sea por su estética, además del valor cultural que se construye en un discurso alrededor de este producto, también existen muchos productos artesanales que no se toman en cuenta, que se perciben como utensilios simples, que son vistos como productos mal elaborados, que no cumplen con una serie de valores estéticos que exige el mercado global, y no se considera su valor a partir de la herencia de saberes, la organización familiar o comunitaria en el proceso de su elaboración, la división del trabajo, la representatividad y cosmovisión que se refleja en su diseño. Esta forma de discriminación que pareciera sutil es muy grave y es importante revertirla, empezando por cuestionar de manera muy crítica la forma en la que se define la patrimonialidad, desde la perspectiva de la cultura que se define en los derechos culturales, y aunque ha habido un gran esfuerzo al respecto, es indispensable aumentar la lucha por el reconocimiento de muchas prácticas que también son patrimonio. Para terminar y someter a debate, me gustaría hablar también de las amenazas y obstáculos relacionados con el ámbito artesanal. En la actualidad, por ejemplo, hay una sociedad industrializada que afecta evidentemente a la industria artesanal o la producción artesanal. Se amenaza la producción artesanal además porque es vista como un símbolo de atraso. Se observa una situación de pobreza en buena parte de los artesanos, no hay apoyo en gran parte de los artesanos y además hay soluciones que llegan a ser poco efectivas, desde la falta de realismo en los planes, programas y políticas que son más asistencialistas y que no resuelven los problemas de raíz, la admiración por aquellos productos que no ha tenido un correlato en la situación de vida de los productores, en esta noción de discriminación cultural, apreciación de la estética. Si el producto artesanal no tiene cierta estética, simplemente no es atractivo. Y la inserción finalmente en un mercado que sobreexplota al artesano, que deteriora la estética, la cambia finalmente, lo que atenta evidentemente contra el patrimonio de los pueblos. Lo dejo en la mesa de debate a los compañeros artesanos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.